Pues buenas tardes a todos, muchas gracias y bienvenidos a la sesión informativa para la preparación de supuestos prácticos de gestión de sistemas informáticos, que comenzaremos en el mes de enero. Esta tarde estamos con Pablo Arellano, nuestro preparador de estas oposiciones, que nos va a explicar pues, en qué momento se encuentra la oferta, cuáles son las novedades, cómo va a ser nuestra preparación a lo largo del curso y cómo lo tiene estructurado. Yo soy Águeda Ruiz, responsable de oposiciones de GLOB, y junto con él pues, vamos a acompañar a lo largo de este camino. Antes de comenzar y de dejarlo a Pablo, que ha preparado una presentación que a mí personalmente siempre me ayuda mucho a seguirla, os voy a dar unos cuantos detalles pues, de lo que es su currículum, que es impresionante, si no es mucha molestia, Pablo. Pablo es ingeniero de sistemas de información, es funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de Sistemas Informáticos, lleva preparando oposiciones, tanto de oposiciones de cuerpos informáticos como de administrativo de AGE más de 15 años, es funcionario de la Administración Pública desde 2005, y es docente además de acciones formativas en el Instituto Nacional de Administración Pública, en el INAP. Son unas cuantas cosillas nada más porque tiene un currículum impresionante y yo sobre todo destacar la magnífica persona que es y lo buen preparado. Y comenzamos la sesión, Pablo, si te parece, ya he visto que has compartido. Cualquier cosa, yo estaré toda la tarde por aquí, a lo largo de la sesión, por si queréis que para resolver dudas de la parte un poco más de gestiones administrativas, pues me lo comentáis y esa parte me encargo yo, ¿vale? Ok. Muchas gracias. Así lo hacemos. Nada, a ti como siempre. Bueno, lo primero, bienvenido y bienvenida a la sesión. Yo voy a intentar ser rápido y concreto. Si estamos aquí es porque estamos inmersos en la preparación de GSI, ¿no? Entonces, sabemos que GSI tiene dos partes, una parte teórica y otra parte que es la, por así decirlo, la gran temida por el aspirante, por el opositor, que son los supuestos prácticos. Lo que voy a contar un poco qué es lo que vamos a hacer en este curso, ¿vale? De cara a la próxima convocatoria. Sabes que estamos inmersos en la actual, que el día 5 se publicaron las calificaciones del primer ejercicio, que ahora empiezan a corregirse los supuestos de los que han superado ese primer ejercicio y nosotros estamos preparando ya la siguiente convocatoria de examen. Bien, esta última convocatoria, la que ahora mismo está en curso, es la primera que ha sufrido cambios con respecto a las convocatorias de años anteriores. Digo esto por lo siguiente. Doy por hecho que tenemos todas nociones de cómo es el proceso selectivo, ¿vale? Solo lo voy a centrar en el segundo o último ejercicio, porque ha habido variaciones de unión de ejercicios por el tema de agilidad y celeridad del proceso. Entonces, el último ejercicio es realizar un supuesto práctico, que es obligatorio tanto para ingreso libre como para promoción interna, ¿vale? Donde se nos ofrece dos enunciados, cada uno de ellos con 5 preguntas si es por libre o 4 si es por interna. Se necesita alcanzar un mínimo del 35% de la nota máxima, ¿vale? Y ahí tenéis los ítems de valoración, ¿no? La aplicación de conocimientos técnicos, capacidad de análisis del supuesto que se nos plantea, la sistemática y la expresión escrita. Esta es la primera vez desde que existe el cuerpo que la defensa de los supuestos ha sido anulada. La lectura en sesión pública ante el tribunal y con el público que entre en la sala de forma libre y la defensa ante el mismo durante un máximo de 20 minutos. ¿Vale? Esto es la primera vez que no se ha dado, por tanto no se sabe si en futura próxima convocatoria y futura se va a mantener o no la defensa. En principio, a día de hoy no nos afecta, porque eso sería una vez realizado el segundo ejercicio. Bien, ¿cómo planteamos esta sesión de supuesto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos de disponer de un conocimiento mínimo. Los supuestos prácticos de aplicación de la teoría, ¿vale? Entonces, nos vamos a encontrar en situaciones muy concretas, ¿no? Que sabemos que en las últimas convocatorias el número de plazas es exagerado comparativamente con hace unos años. Esto ha supuesto que las notas de corte sean mínimas, no sea del 30%. Si echamos la vista atrás y lo miramos con perspectiva,
podéis comprobar en la cuadrina que esto no sucedió ahora. Antiguamente eran 50, 55 netas sobre 100, ¿vale? El teórico, tipo test, para poder pasar al segundo. Este dato, que parece irrelevante, es importante porque cuando uno pasa el primer ejercicio, el test, contando que ahora ya no hay un ejercicio intermedio libre, y va directo al supuesto, para afrontar con garantía el supuesto práctico, lo primero que tenemos que dominar es la teoría, por lo menos la parte que tiene incidencia más importante en la práctica. Lo que se nos va a pedir no es solo contestar a las preguntas que se nos plantean de una forma escueta, sino presentar un resumen, es decir, se va a valorar la calidad técnica, esa aplicación de los conocimientos al enunciado que se nos plantea, que es un enunciado que puede ser cualquier proyecto que se está realizando ahora en la AGE. Entonces, la propuesta que la que hará el aspirante debe ser viable técnicamente, ¿vale? Desde el punto de vista tecnológico, de infraestructura, de diagrama. Es decir, tenemos que conocer las técnicas, por ejemplo. Siempre digo lo mismo, si nos plantean un diagrama de clases que es habitual, yo la notación tengo que conocerla, no puedo fallar en eso. Ese paso no es negociable. Lo segundo es que ese diagrama que yo planteé cubra lo que me están pidiendo, ¿vale? Entonces, tiene que ser la solución viable de un punto de vista legal, es decir, hay una serie de normativas, Norma Nacional de Seguridad, Interoperabilidad, leyes 39 y 40, normas técnicas de interoperabilidad, informes y guías del Centro Criptológico Nacional, estándares, etcétera, que son de aplicación y deben ser tenidos en cuenta. Y en última instancia, aunque no se ve desde un punto de vista económico, aunque sí teórico, ¿vale? Es decir, que planteemos una solución que sea real. Es decir, aplicar los conocimientos técnicos a las situaciones. Lo segundo es la capacidad de análisis, que es lo que más se trabaja. ¿Por qué? Porque el supuesto son 3 horas, el libro de media interna. ¿Vale? Lo más complicado es, en los primeros 30 o 40 minutos de examen, hacer un análisis certero de lo que nos están preguntando. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo del informe que vamos realizando, de los diagramas, ya sea desde el punto de vista del sistema o desde el punto de vista de desarrollo, vamos a necesitar una coherencia. No solo que sea correcto lo que hacemos, sino que sea coherente entre las diferentes propuestas que hacemos dentro de nuestro informe. Entonces, esa capacidad de análisis es determinante, que es el principio del supuesto, es decir, si ese momento, ese tiempo está mal empleado, hacemos un análisis certero, luego ya escribiremos errores y los daremos por escrito, es decir, constataremos por escrito ante el tribunal nuestro desconocimiento. Lo siguiente es la sistemática, es decir, cuando se nos plantea que hagamos una propuesta, evidentemente cada uno es especialista en una materia concreta dentro del ámbito de las tecnologías, pero se pide un equilibrio. Uno puede ser especialista en algo, me puede detallarse, puede significarse en eso, pero no se pueden dejar preguntas en blanco, no puede haber un desequilibrio en el sentido de unas partes muy bien hechas y otras ni siquiera defendibles. La estructura, el orden de exposición y, por supuesto, la expresión escrita. Hace ya referencia de siempre la CPS con esto, ¿no? Da hasta 5 puntos de 50 por la expresión escrita. Cuando era lectura y defensa daba otros 5 puntos por expresión oral. Con respecto a gramática, vocabulario, legibilidad, ortografía. Entonces, te puedes encontrar con, yo hablo de casos reales, las tildes forman parte de la gramática, desgraciadamente. El vocabulario tiene que ser rico, es decir, no emplear siempre el mismo tipo de palabras. La legibilidad a la hora de leer el supuesto, lo que está escrito, a veces se parece más a un jeroglífico, esto es importante. De todas estas cosas, la claridad se ve también en este tipo de elementos. Entonces, se considera bastante importante. El tema del vocabulario no es solo en los textos escritos, es también en todo diagrama que se presenta. La parte de desarrollo, veremos que, por ejemplo, en las relaciones que hay en el diagrama de clase, no toda relación tiene un nombre diferente, ¿no? Las asociaciones. Entonces, hay una tendencia a poner siempre lo mismo, es decir, esa falta de riqueza semántica en los diagramas también es
fundamental y es valorable, ¿no? Entonces, esto es lo que se valora y se valora en conjunto, ¿vale? Y de esos 50 puntos, la CPS establecerá un mínimo. Dada la situación actual, somos conocedores, doy por hecho que sabemos ya que hay más plazas, que quedan plazas ya desiertas, tanto libre como internas, solo con el primer ejercicio y solo aplicando la nota de corte mínima, con lo cual podemos suponer y vamos a dar por hecho que como en años anteriores van a sobrar bastantes plazas. Esas plazas se acumularán a la siguiente convocatoria, es decir, que contamos con 280 por libre, 200 por interna, más el sobrante de esta convocatoria. ¿Vale? Bien, ¿cómo preparamos el supuesto? Teniendo en cuenta estos pilares que son los que se van a valorar, entonces vamos a preparar los diferentes aspectos de un supuesto. El supuesto es multidisciplinar, quiere decir, no es un supuesto cerrado ni de sistema ni de desarrollo. Está orientado al sistema y orientado al desarrollo. Tenemos dos supuestos, elegir uno, pero no es cerrado absolutamente, con lo cual uno tiene que dominar a la perfección el bloque por el que va, desarrollo sistema, y también saber defenderse en el bloque que peor va. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a empezar de la siguiente manera, ¿no? En los supuestos vamos a estudiar las diferentes partes de un supuesto, tanto de desarrollo como de sistema. Vamos a identificar los aspectos relevantes, es decir, el tema del análisis de primera media hora, 40 minutos, en función de si libro interna, es crucial, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Sí, vamos a enseñar técnicas y prácticas, las metodologías, arquitectura, la recomendación, para cada una de esas partes. Vamos a cada uno porque este tiempo es de un trabajo intenso en casa y de interacción mutua entre cada uno de vosotros y yo. Luego tenemos unas sesiones que son grupales, pero casi todo, el grueso del trabajo, se va a realizar en casa, ¿vale? Y en contacto de comunicación continua conmigo. Entonces, hay que evitar soluciones, plantillazos típicos que no entran nunca al fondo de la cuestión, del asunto del enunciado que nos están planteando. Entonces, sí que vamos a tener una serie de, una plantilla personal que va a ir trabajando, que yo voy a ir revisando, para partes comunes de los diferentes supuestos que se nos van a plantear. Se va a repasar en clases grupales toda la parte de servicios comunes que son fundamentales a la hora de realizar una propuesta. La fundamentación jurídica, es decir, qué normas tenemos que tener en cuenta, qué artículos y dónde aplican, que son importantes. No solo en nombrarlos, sino en qué momento son de aplicación. Estamos sujetos a la normativa vigente. La AG se mueve, realiza proyectos acomodados todas las normativas actuales. Una cosa importante es la gestión del tiempo. Son 3 horas y 2 horas y media. Parece que es mucho tiempo. Pues el tiempo es escaso. Es decir, digamos que es insuficiente. Lo tendremos que trabajar para ajustar un supuesto a ese tiempo. Y vamos a ir haciendo a lo largo de estas sesiones supuestos, ¿vale?, reales, es decir, enunciados que vais a hacer en casa y yo lo voy a corregir individualmente hasta que sean correctos. Y en clase, lo que son las sesiones grupales, iremos haciendo una puesta en común de esos supuestos e introduciendo nuevas partes del supuesto. Con lo cual, en estas 12 sesiones que están programadas en esta primera parte, lo que vamos viendo es cada una de las partes del supuesto. ¿Cómo solucionarlo? Empezando a trabajar cada uno en su plantilla personal y viendo toda la semana entre 1 y 2 supuestos prácticos con la resolución. Esto lleva muchas horas al principio. Es decir, para poder cuadrar en 3 horas un supuesto, necesitamos tener una experiencia y un bagaje previo importante. Entonces, en estos 3 meses, en estas 12 sesiones, lo que vamos a ir viendo es cómo afrontar el supuesto y cómo poder resolverlo. Luego, una vez ya cortaremos, este grupo terminará y 3 meses antes del examen, de cuando sea, se volverá a abrir, pero ya de una manera ya específica para aquellos que tienen digamos, un bagaje previo. Es decir, porque se van a ver ya casos muy concretos, supuestos donde va a haber que hacer 2 o 3 supuestos semanales, pero todo esto que vamos a ver ya es conocido. Digo, y os cuento esta información porque es importante
para vuestro aprovechamiento. Es decir, el ritmo no es infernal, pero es alto. Entonces, lo importante es que esto se aproveche, porque al final tenemos un miedo al supuesto práctico, y el supuesto práctico puede ser aprobado sin ningún problema. Es decir, ¿es dificultoso? Sí. ¿Nos genera muchas dudas? Sí. ¿Los tiempos de resolución de la CPS son los que son y la impaciencia se apodera de nosotros? Sí, pero es fácil, es decir, trabajándolo llegamos al objetivo con seguridad. Siempre en la primera sesión arrancamos viendo una pregunta que es que nos hacemos todo este miedo, que tenemos el folio en blanco, es decir, ¿qué valora la CPS y qué no valora? ¿No? Esa es la pregunta. Es decir, ¿qué es de interés? Porque lo importante es escribir aquello que sea valorable, ¿no? Entonces, esa paja que muchas veces escribimos, la vamos a obviar. Vamos a comenzar con la realización de un supuesto corto, para que se vea cómo es el planteamiento y tengamos un punto de comienzo. Y a partir de ahí arrancará cada uno de vosotros vuestra plantilla personal. Vamos a trabajar a partir de ese momento con Teams, de tal manera que en tarea yo iré subiendo una serie de enunciados que me tenéis que entregar en tiempo y forma. En los supuestos a mí no me importa corregirlos más allá del tiempo que se dé, pero va en detrimento de cada uno de vosotros porque ya vais a la cola. A la cola en el sentido de que voy tarde, vamos dando cosas nuevas, no llego. Entonces es importante, en la medida de lo posible, ceñirse en estos 3 meses al tiempo. Arrancaremos el segundo día, la segunda sesión, con la gestión del tiempo, cómo tengo que estructurarme la resolución del enunciado en 3 horas. ¿Vale? Veremos cómo se realiza un análisis. Hablo en genérico porque es tanto para desarrollo como para sistemas. Y plantearemos desde un punto de vista funcional del sistema soluciones genéricas que luego serán de aplicación, se podrán acomodar a los problemas anunciados que nos planteen. En las siguientes sesiones, hasta llegar a las 12, que es este primer paquete de sesiones que vamos a tener, vamos a hacer un análisis de los elementos, es decir, diagrama, infraestructura, tecnología, normativa, seguridad. Haremos la puesta en común de los supuestos que se manden para casa, ¿vale? Se refinará la plantilla personal. Entre sesión y sesión haréis en casa esta resolución de supuestos que os corregiré o lo devolveré para que se arreglen aquellas partes que están mal, me volveréis a entregar el supuesto corregido. Total, que os cuento esto porque un supuesto, y sobre todo al principio, da mucho de sí, porque va a haber muchas interacciones. Luego, conforme vaya avanzando la semana, iréis viendo que en una o máximo 2 versiones, corrigiendo algún error puntual o concreto, llegaremos a una solución correcta. Es importante saber también que no hay una solución única. Es decir, hay soluciones varias que se ajustan a lo que espera el tribunal, que son, por tanto, están por encima de la calificación mínima, es decir, están para aprobar. Es decir, hay varias soluciones válidas y esto es importante, no hay una única solución ideal. Pero tenemos que plantearnos una cosa. Hablábamos de aplicación del conocimiento técnico. Lo primero que yo tengo que saber es por qué hago las cosas. Es decir, a mí no me basta escribir, esto es así, no, hay que justificar por qué hacemos las cosas, ¿vale? En todos los enunciados que ofrece la CPS, los podéis comprobar en el INAR, dice en todo lo no especificado, el opositor podrá hacer las consideraciones que considere oportunas, justificándolas. Entonces, nosotros estamos justificando todas aquellas decisiones que vamos a tomar desde el punto de vista de infraestructura, de tecnología, de diagrama, etcétera, etcétera, etcétera. Si este conocimiento previo no lo tenemos, es difícil aplicar y digamos que es bastante imposible justificar. ¿Vale? Bien, además de las sesiones que las tendremos con carácter general los sábados, serán sesiones de 2 horas y media que las haremos por Teams. Luego, como comentaba, va a haber mucha interacción individual, no solo en las clases, por supuesto que sí, sino ya consultas y dudas concretas de cada uno. Vamos a trabajar en esta plataforma de Teams. Y una vez terminemos esta primera parte, ¿no?, de primera aproximación de supuestos, luego ya al final veremos en
un segundo grupo, que comentaba antes, 3 meses antes, ya casos concretos, tipos de supuestos ya más específicos. Una vez que ya tenemos, por así decirlo, el armazón, conocemos los criterios, tenemos dominada la teoría, sabemos encajar un supuesto, sabemos qué es importante, qué es relevante, qué es evaluable, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, en este tema de supuestos, ya en años anteriores, ya, pues bueno, pues aprobado al final en todas las administraciones. Sabéis que GSI, y en el caso también de cuerpo informático TAI, pero bueno, hablando de supuestos, GSI es el modelo del que se nutren a otras administraciones a la hora de plantear un programa, una convocatoria y como en la fase de oposición, ¿no? Entonces, pues ya desde universidades, a Estado, GSI, pues los compañeros que aprobaron en su momento. Entonces, nada, por mi parte, quería ser breve, escueto, no sé si he sido muy rápido, si se ha quedado algo en el tintero, pero sobre todo lo importante era daros pasos para poder resolver las dudas que o que ya las teníais o que han surgido en estos minutos. Así que si os parece, activáis el micro y podéis preguntar lo que consideréis oportuno. Sí, hola, ¿me escucháis? Perfectamente. Sí, es que, claro, he llegado un poquito tarde, pero he querido entender que vais a preparar el bloque 3 y el bloque 4, ¿o en cuál os centráis? Porque has dicho que también hay que tocar, y sí es cierto que los últimos exámenes ya se va viendo que quizás el modelo algún día será único, ¿no? Y no haya bloques. Entonces, ¿vais a centraros en un bloque y vais a tocar un poco del otro, o cómo lo vais a hacer? Vamos a tocar los dos bloques. Porque comentaba en la exposición que ya los enunciados vienen mezclados. Uno va más orientado a desarrollo, otro más orientado a sistemas, pero en cada uno de ellos te hacen preguntas del otro bloque. Entonces, plantear un supuesto en un solo bloque considero que es un error. Por ese motivo. Gracias. Nada. Buenas tardes, Pablo, ¿si me escucha? Perfectamente. Hola, quería preguntarte, que llega un poco tarde también. Por lo que he entendido, voy a hacer una primera parte de 12 sesiones, ¿no? Y justo 3 meses antes del examen de GSI, voy a hacer otro bloque, ¿no? Con otro número de sesiones. Sí, pero, eso es así. Evidentemente, para el segundo bloque no hay fecha. Asumimos que es el último trimestre de este año, 24, cuando se harán los exámenes. Se supone a día de hoy que primer y segundo ejercicio, si se hace como este año, este modelo, serán el mismo día. Entonces, se deja todo eso un poco abierto, ¿no? El motivo de hacerlo así es porque ahora mismo se avanza más lento, ¿no? Entonces, se van a ver muchos detalles que luego es necesario verlos con calma. Una vez que terminas, que ya tener unos meses también de poder saber lo que tienes que repasar, ya saber cómo afrontarlo, y lo último, volver a la carga, pero ya todo el inicio, por así decirlo, ya no lo hemos quitado. Sí. Es decir, tú ya, en teoría, deberías ser capaz de afrontar tanto un tipo de cualquier tipo de supuesto, ¿no? Entonces ya centraremos en detalle. Y este curso empezaría en enero, habéis dicho, ¿verdad? Empezamos en enero, sí. Vale, muchas gracias. Nada. ¿Más preguntas? Bueno, ¿se me oye? Sí, se te oye, Jorge. Yo la única, más que duda es confirmar una evidencia, porque me parece evidente, al menos para mí, que se ha hecho, que para lo que hemos estado haciendo hasta ahora, o sea, yo desde noviembre, los que empezaron en octubre esto, es aplicar ya, por lo menos al principio, porque tú mismo has dicho que esto es realmente, que al principio cuesta y se va un poco al ralentí hasta que ya das todo. Es básicamente hacer fusión, intentar hacer cohesionar en una misma sesión, digamos,
intento todas las cosas de eso de identificación de factores críticos, saber dibujar un diagrama de clases, un diagrama de flujo, pero todo al mismo tiempo, ¿no? Y una vez ya que sabemos hacer cada cosa por separado, ¿no? Evidentemente, a nivel teórico, yo doy por hecho que tú sabes qué es un diagrama de clase, por reproducir lo que es. A ver, sí, pero a ver, me refiero a hacer bien cada parte. Ahora lo que se va a hacer es eso que tú ya sabes a nivel teórico, conocer la notación, conocer cuál es el objetivo del diagrama, etcétera, etcétera, lo vamos a aplicar a la práctica, ¿no? Entonces, veremos, si hablamos así, por casos de uso, clases, diagramas de paquetes, diagramas de despliegue, cada uno de los tipos, ¿vale? Y todo eso lo vamos a ir centrando en enunciados concretos, ¿vale? De tal manera que lo que interesa ahí, yo doy por hecho que conoce la anotación, ahora es la aplicación práctica de esa anotación, ¿vale? Sí, sí. Y ya la única, y esto ya sí es más duda, con lo que has dicho, es lo que más me asusta un poco, lo de la normativa, la parte de la normativa. Y eso también puede ir un poco. Es que por la parte que si tú dices que si tú dices para que este sistema, tal como está escrito, tiene que cumplir la ley de interoperabilidad y al mismo tiempo tiene que cumplir la normativa 2016-679 de la Unión Europea, de la que a su vez varía la Ley Orgánica de Protección de Datos, que en su artículo, en la normativa, en el artículo 33, pongamos, se menciona esto, y también tiene que cumplir en la ley orgánica el artículo tal que establece esto. ¿Habría que decirlo de esa manera y esto? ¿Habría que ir muy al concreto o sea, si por ejemplo son... Pues a lo mejor habría que mencionar 5 artículos, ¿tienes que decir los 5 artículos solo o también tienes que decir el artículo, por ejemplo, 15.2 o algo así? Me refiero, tienes que ya ponerte muy serio con la normativa. Te voy a contestar, ¿no? Porque la normativa siempre genera mucha duda. Que tú digas que en un sistema aplica el reglamento de protección de datos es una obviedad, ¿vale? Que tú digas que aplica y que necesitas, por decirte, un DPD, porque pertenece a un sistema de AGE, eso ya es otra cosa. Si a ti te plantean elementos de seguridad, ¿vale? Hablo ya de parte del sistema, tú tendrás que acudir, entre otras cosas, a las medidas que establece el Esquema Nacional de Seguridad. Es decir, aquí no es cuestión de aprenderse artículos ni números de artículos. Eso no tiene ningún valor para nosotros. Eso son las posiciones de gestión civil del Estado, que no son las de gestión de sistemas informáticos. ¿Vale? Entonces, si tú utilizas, por decirte, un IPS, un IDS, un firewall o un conjunto de firewall, ¿cómo y por qué lo haces? Es decir, que técnicamente sabemos que hay que hacerlo, pero también tiene un acomodo porque nos lo dice el INS. O que tú utilizas servicios comunes, ¿por qué lo haces? Porque sí, o hay un soporte normativo, según dice el Real Decreto. Eso es lo que vamos a saber qué aplica y dónde aplica. No de una forma genérica, sino de una forma concreta. ¿Vale? O sea, por ejemplo, si te dicen, tienes que crearte un punto de acceso para la administración de un pueblito de la Sierra de Madrid, por ejemplo. Y ahí tienes que decir que un sistema así tiene que tener una región desmilitarizada, que tiene que estar enlazado mediante un router, luego que tienes que establecer el cortafuegos tal o que tiene que establecer por esta normativa. ¿Te refieres a eso? Me refiero a eso y mucho más. A ver, sí, más, pero en ese plan, no tanto en los artículos y eso. No, es mucho más. Es decir, cuando veamos la parte del sistema, tú antes has tenido que estudiar el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Entre otras cosas, y una serie de guías o parte de guías que iremos comentando. Entonces, una vez que tú ese conocimiento teórico lo tienes, entonces, en función del enunciado, porque los enunciados no son generales, son situaciones concretas, donde siempre aparecen trampas que nos pone la comisión para huir de soluciones genéricas.
Entonces, no es cuestión de dar una solución genérica. Que una DMZ tiene que venir en un esquema de red, es una obviedad. Ahora, hay muchas formas de articularlo. Podemos tener varias DMZ. En fin, nos dice el CCN, nos propone varios modelos. ¿Cuál escoger? Dependerá del caso concreto. ¿Qué tengo que saber yo antes? Que existen varios modelos. No solo una DMZ, a lo mejor tengo una externa, otra interna, otra protegida, en función del tipo de sistema y del enunciado que se nos plantee. ¿Vale? Digo, pues ver ahí esos detalles. Entonces, el acomodamiento de la normativa también daré la pincelada de qué es lo que aplique, cómo poder resolver cada una de las partes también desde el punto de vista del sistema, ¿no? Que está muy tasado con la normativa que hay, y meto en la normativa toda la guía del Centro Proyectológico Nacional, ¿no? Que va a ser nuestro soporte. Vale. Es que la parte de la normativa no sabía si teníamos que aprendernos de la A a la Z todos los artículos de esto, de la normativa europea, la ley de protección de datos, el esquema nacional de seguridad. Todos esos temas que nombres, que son todas esas normativas, forman parte del programa, no solo a nivel práctico, sino a nivel teórico. Es decir, la normativa, vamos a llamarla así, técnica, ¿vale? A partir del tema de sociedad de la información, todo el tema de firma, hasta servicios comunes, pasando por esas normas que tú comentas, son de obligado cumplimiento el conocimiento de ellas. Ya veremos a qué nivel de profundidad y en qué parte son las interesantes de cada supuesto, pero esas normativas hay que conocerlas. Claro, yo hablo ya del nivel de detalle, porque obviamente la norma de Unión Europea y todo eso, yo al menos la estudié para tal, por eso quería saber ya un poco el nivel. Pues, es decir, hay partes que se ven con profundidad y partes que no, ¿vale? Que es uno de los temas que también veremos en clase. Vale. Por mi parte ya he terminado. Vale. Tú por eso no te preocupes, lo veremos. ¿Más cuestiones? Buenas, Pablo. No sé si me escucha. Estoy con otro micrófono. Perfectamente. Nada, te quería preguntar, pues a mí me pasa un poco también que, bueno, pues la parte, lo que sería el antiguo bloque 1, el de desarrollo, bueno, pues lo hemos trabajado mucho y por ahí va muy bien. Sin embargo, el bloque 2, que encima no es el que llevo mejor, pues me surgen dudas de cómo vamos a afrontar ese bloque, cuando a lo mejor efectivamente, porque se nos supone cierto conocimiento y quizás yo no llego a una base una base fuerte como para poder empezar con los supuestos. Entonces, no sé si vamos a poder reforzarlo un poco ese bloque de sistemas. Se refuerza todo, Javier, tanto decir, en la parte de sistemas, cuando hablamos de CPD, va a haber muchos puntos que vamos a tocarlo a nivel repasarlo o nombrarlo a nivel teórico y decir cómo aplica cada uno. Es decir, todo lo que aplique lo vamos a nombrar previamente. Lo que no se va a hacer es una explicación detallada de cómo un CPD y tal. Damos por hecho eso y ahora vamos a entrar en los detalles. Pero no, a ver si me explico, que transmito lo que intento decir. Es decir, no se da por hecho, ya no lo sabemos todo, entonces esto es así, no. Comentamos cada uno de los puntos. Vale, perfecto. Que no te sientas es decir, que ni va a estar desasistido, ni se van a dar cosas por supuestas. Eso sí, si tú no has leído nada o no tienes conocimiento previo, es cero, no sé, sobre tema de sistema o sobre tema de normativa, ahí sí hay un problema. Porque de cero, es decir, sí, no digo que partamos de 10, ni muchísimo menos, pero de cero tampoco. Por eso no os preocupéis, porque a lo largo ya de los años de grupos de este tipo, hay una cosa que es obvia, es decir, parece que lo sabes, luego hay que contar ciertas cosas porque hay muchos puntos que pasamos por alto y que son de interés, sobre todo también cuando empezamos a relacionar. Entonces, tanto del sistema como de desarrollo, no hago bien. Uno cuando arranca siempre tiene una tendencia, ¿no? O soy más de un tipo de examen o más de otro. Entonces, en lo suyo no fallamos, en lo que no,
es lo que más va a costar. Es donde hay que defenderse. Es decir, un nivel mínimo para lograr el equilibrio. Es decir, porque si vamos a tener 5 preguntas y sabemos que al menos una va a ser del otro bloque, no podemos poner ni cualquier tontería, ni cubrir el expediente, ni mucho menos no contestarla. ¿Vale? Es decir, eso sería arriesgando. Entonces, al final, verás cómo vas a poder resolver cualquier tipo de ejercicio, incluso del bloque que no es el tuyo, por así decirlo, que tú no manejas. Es decir, que el grueso sea ese bloque y solo haya una pregunta del bloque que sea el tuyo. Es decir, porque eso es lo que te va a ayudar a ti a poder afrontar con éxito, porque da igual ya qué es lo que caiga. Evidentemente, ya durante unos años se hizo como 2 perfiles, ¿no? En todos los exámenes, es decir, el supuesto era solo de bloque 3 o de bloque 4. El examen teórico solo te tenías que estudiar el bloque 3 o el bloque 4, porque era el 1 y el 2, y luego elegías al tipo test si de un bloque u otro. Cuando eran preguntas cortas de desarrollar, lo mismo. Pero eso no es real, ¿no? La realidad es que tú dominas o debes tener un mínimo de conocimiento en toda la materia, que sea multidisciplinar, y ya luego, evidentemente, se te dará mejor, o será especialista, tendrás más experiencia en una parte u otra. Pero también tiene que contrastar la comisión, y eso es lo que hace, que tenga que acreditado unos conocimientos mínimos teóricos y prácticos de tanto de un sitio como de otro, porque al final muchas de las plazas valen para sistemas como para desarrollo. Es decir, o tú puedes estar en sistema o puedes estar en desarrollo independientemente de cuál sea, por así decirlo, el bloque en el que tú te sientes más cómodo a desarrollo de tu carrera. ¿Vale? Vale, perfecto. Vale, pues también aprovecho y te pregunto, porque, vamos, ya sabes que yo sí voy a empezar en enero, entonces quería saber, ¿sabes si empezaremos la primera semana? Porque te escribí un correo, porque como ya sabes que estoy con las niñas y me tengo que organizar un poco por saber un poquillo más o menos. Pues, te agradezco la pregunta. El primer mes tiene 4 sábados, el primer sábado es el Día de Reyes. Evidentemente no vamos a comenzar el día 6. ¿No? Entonces comenzaremos el 13 y lo que haremos un miércoles tendremos la sesión correspondiente al día 6. Entonces, con carácter general serán los sábados. Puede ser, como pasa ese día, que una sesión no la llevemos al miércoles. Lo normal, yo suelo hacer al principio 2 sesiones seguidas muy rápidas para poder ver mucho y ya que podéis trabajar en casa. Y dejar entre la segunda y la tercera al menos semana y media para que os dé tiempo, que es cuando ya empezamos a supuesto y luego a dos supuestos semanales. Vale, ok, perfecto. Gracias. A ti. Entonces, en nuestra primera sesión de enero será el 13, más bien, ¿no? El día 13 se comenzará así, porque el día es ¿Y la siguiente sería el 17 o sería el 20? Os pasaré el calendario antes. En principio sería el 17, sí. No obstante, yo antes de comenzar os paso el listado de sesiones porque lo importante, siempre que se pueda, es estar en directo, aunque luego las sesiones se queden grabadas para visualización posterior, pero sería muy interesante. ¿Y si son los miércoles, son por la tarde o por la mañana? No, por la tarde. Son los sábados por la mañana y cuando sea un miércoles será por la tarde. Perfecto, pues muchas gracias. Venga, para vosotros. Muchas gracias. Un saludo y feliz Navidad. Igualmente.